¿Qué tal, amigos? Buen día. El devenir de los hechos, las noticias que de ellos recogen los medios de comunicación, nos obligan a realizar este tipo de videos. Durante la campaña electoral, nosotros advertimos que los políticos normalmente esgrimen, muestran y se refieren a un programa de gobierno. En ese programa de gobierno prometen muchas cosas. Fundamentalmente se trata de eso, de un programa de promesas. Pero que el verdadero programa de gobierno es el que emerge de las conversaciones tras bambalinas que realizan con los agentes de los acreedores. Los agentes de los acreedores, los procuradores de los acreedores, son las agencias calificadoras de riesgo. Estas instituciones privadas, oligopólicas, a las cuales nosotros hemos dedicado muchas audiciones del Poder Real para explicar su rol, su naturaleza jurídica, su historia, sus propietarios, sus conexiones. Y digo todo esto porque hoy el diario El Observador, en la página 11, bajo el título 8 claves sobre el grado inversor de Uruguay según Standard & Poor's, la calificadora de riesgo más importante. En realidad, la calificadora presenta el tema como una suerte de cuestionamiento, como una serie de preguntas. Pero son preguntas altamente sugestivas, es decir, preguntas que implican también su respuesta. En otras palabras, es una forma eufemística de mostrarnos las condiciones que han puesto este cartel oligopólico privado de las agencias calificadoras de riesgo al nuevo gobierno. Vamos a pasar entonces al examen de este artículo, porque de aquí emerge lo que es el esqueleto, la estructura de lo que será la política económica del gobierno de la coalición multicolor. Luego de las elecciones nacionales del pasado domingo, en las que Luis Lacalle Pou resultó presidente electo, la calificadora Standard & Poor's publicó en las últimas horas un nuevo informe con lo que entiende son los principales desafíos que enfrenta la nueva administración de gobierno. Primer aspecto, Standard & Poor's dejó que pasara todo el circo del proceso electoral, todo el circo de la demagogia y la mentira de los partidos políticos con posibilidades presidenciables, para luego plantear esto, bajarnos a tierra, llamarnos a realidad y explicarnos que todo lo que se nos prometió en campaña por los mentirosos, por los demagogos, es imposible de cumplir. Y lo que se va a cumplir es precisamente lo que está establecido en este informe. Dice el artículo, en el reporte la agencia planteó lo que considera son 8 preguntas frecuentes sobre la solvencia crediticia de Uruguay y dio su punto de vista, lo que yo le decía. Bajo el formato de pregunta, luego viene la respuesta, que la respuesta es lisa y llanamente la imposición que va a sufrir el gobierno de la coalición multicolor. El condicionamiento.
¿Recuerdan cuando en campaña electoral nosotros, en homenaje a la verdad, a la lealtad, a la sinceridad, a la moralidad en la política, decíamos que el margen de soberanía, de autonomía, de independencia de acción que tenía un presidente de la República, un gobierno, era de apenas un 5 o un 10% como mucho? Bueno, aquí tienen la prueba. Aquí está el condicionamiento. Y el condicionamiento sobre lo esencial, sobre la estructura productiva del país y sobre el modelo económico. ¿Qué respalda la calificación de Uruguay y cuáles son los riesgos claves? Primera pregunta. La agencia señala que la calificación crediticia soberana a largo plazo BBB es un escalón por encima del grado inversor. En Uruguay, con perspectiva estable, asume una continuidad en políticas económicas claves después de las elecciones. En ese sentido, se espera que en los próximos 2 años Uruguay mantendrá déficit fiscal alto y un aumento en su carga neta de deuda. Elemento sustancial de este mensaje: continuidad del modelo, continuidad de la estructura productiva, continuidad de la inserción internacional del Uruguay, cumpliendo el rol específico que se le asigna. Ratificación en estas breves palabras de todo lo que hemos expuesto a lo largo de nuestras audiciones y de nuestra campaña. Continuidad. ¿Qué es lo que se continúa? El modelo. ¿Cuál es el modelo? ¿Quién estableció el modelo? Al modelo le debemos poner nombre. Se llama Modelo Julio María Sanguinetti, modelo forestal celulósico, colonialista, extractivista, reprimarizador, contaminante y corrupto. Ese es el modelo que impone Standard & Poor's, Moody's y Fitch, que debe continuar la coalición multicolor y que debería continuar cualquier otro gobierno. Por eso nosotros hablamos de PUNOM, Partido Único del Nuevo Orden Mundial. No puede enfrentar este condicionamiento. Pero una cosa es no poderlo enfrentar y otra cosa es plantearlo como bueno, como soberano, como positivo, como que es lo que quiere el gobierno. Tal vez nosotros en el gobierno debiéramos cumplir también con este condicionamiento. ¿Saben cuál es la diferencia esencial, sustantiva? Que nosotros lo estamos planteando como lo que es, una imposición colonialista. No porque sea bueno, sino porque nos lo imponen. Y no cumplirlo significaría, en este mundo bajo la gobernanza de las élites financieras y de las corporaciones ladronas, lo que nosotros definimos como la cleptocorporatocracia, es lisa y llanamente imposible. Significa el aislamiento total y absoluto de un pequeño país en una región sometida. Decíamos entonces de la continuidad como elemento sustantivo. Tras las elecciones, la agencia publicó los principales desafíos. En realidad, no son los principales desafíos, son los principales problemas. Y cómo nos dice las agencias calificadoras de riesgo que deben solucionarse. ¿Cuál es el problema más importante que tiene la agencia calificadora de riesgo a poner de manifiesto? La deuda. Porque ellos son polea de transmisión de los intereses de los acreedores. Porque son propiedad. Si ustedes estudian este libro, que acá no está en las librerías, este libro lo traje de España,
Aquí les dice que las agencias calificadoras de riesgo son propiedad de los grandes fondos de inversión, KKR, BlackRock, Fidelity, Vanguard, y a su vez esos fondos de inversión son propiedad de las familias financieras elitistas, de los amos del mundo, de aquellos que han conformado el grupo Bilderberg para presionar a los pueblos y marcar la agenda imperialista. Nuestras calificaciones en Uruguay están respaldadas por su historial de resultados económicos prudentes y predecibles, políticas e instituciones bien establecidas que han respaldado la coherencia económica y el crecimiento en los últimos 16 años. Las calificaciones también se benefician de la sólida posición externa de Uruguay. A ver, cuando se destaca la seguridad jurídica, cuando se destaca la predecibilidad de las políticas, en realidad las agencias están diciendo, ustedes cumplen bien y fielmente los condicionamientos, las imposiciones que nosotros realizamos, sin darnos ningún tipo de problema. Cuando hablan de seguridad jurídica, por ejemplo, se están refiriendo a cómo el Frente Amplio cumplió a rajatabla con las imposiciones de la modificación del sistema judicial uruguayo de cuneo europeo y aceptó el anglosajón, aceptó, pese a destruir la coherencia y congruencia jurídica del país, el código del proceso penal que nos envió Estados Unidos, el Departamento de Estado de Estados Unidos, y aceptó también violar la Constitución y estructurar la potestad investigativa bajo el sistema de servicio descentralizado, es decir, un fiscal general que dependa del presidente de la República, como sucede en los países anglosajones. En realidad, no debemos hablar de estabilidad, porque además estas agencias se caracterizan por dar un panorama en determinado momento, exaltando las virtudes del país en cuanto al cumplimiento de las imposiciones, y a las pocas horas la realidad demuestre exactamente lo contrario a lo que ellas establecieron. Estas agencias calificadoras de riesgo fueron las que calificaron positivamente a Lehman Brothers, al banco que se fundió en el 2008 por el tema de las hipotecas subprime, 24 horas antes de fundirse. Estas agencias calificadoras de riesgo le daban para adelante al ministerio de Varoufakis, al Ministerio de Economía griego, y a cómo se estaba manejando la deuda unas horas antes de la debacle de la crisis de la deuda griega. Así que de serias, de responsables, de creíbles, tienen muy poco. Es más, hasta hace pocos días, igual que Ernesto Talvi, las agencias calificadoras de riesgo estaban casadas con el modelo chileno. Fíjense lo que es Chile hoy. Acaban de prender fuego un hotel en la costa pacífica. La Serena se llama el lugar donde lo incendiaron. Que ese es otro tema que debemos abordar. Ese es un tema regional. Esas no son movilizaciones espontáneas. No hay movilizaciones espontáneas. Esto responde a una agenda. Esto responde a intereses en cambios políticos en la región. Pero será motivo de otro video y de otro análisis. Seguimos. El informe es más extenso. Yo subrayé los aspectos más relevantes para hacer un video lo más corto posible.
Hoy los pares con grado de inversión en la región son Perú, envuelto en una crisis institucional, política, social, económica, que tiene el grado BBB positivo, Colombia, en la misma situación de desestabilización, de crisis, de reclamos, y Chile, que Chile tiene A positivo, A con el signo de más. Fíjense lo ridículas que son estas agencias. Por eso cuando sale una story a exaltar los conceptos de las calificadoras de riesgo como instituciones serias, y por otro lado salgo yo y digo, estos son unos estafadores, estos son unos mentirosos, estos son unos extorsionistas, aquí tienen la prueba de quién dice la verdad y quién está mintiendo. Chile tiene A positivo y hoy Chile está prácticamente en una guerra civil. Está a punto de producirse lo que yo entiendo es la agenda establecida por la cleptocorporatocracia para este patio trasero, reservorio de recursos naturales, que es un retorno al militarismo, a las dictaduras militares. O sea que para las agencias calificadoras de riesgo, Chile está en una situación ampliamente superior a la del Uruguay, desde el punto de vista económico, social y político. Verdadero disparate, toda una farsa, toda una mentira. Tengo por aquí subrayado, para la agencia el nuevo presidente tendrá que generar apoyo en varios partidos en el Parlamento y avanzar con medidas difíciles para alentar el crecimiento del Producto Interno Bruto, abordar debilidades en las finanzas públicas, contener la inflación. La próxima administración asumirá funciones el 1 de marzo del 2020. Aquí, en forma solapada, elíptica, se está aludiendo a lo que nosotros ya hemos calificado, denominado como PUNO, Partido Único del Nuevo Orden Mundial, que tiene como metodología de gobierno, de gestión, lo que se llama a nivel de la literatura política internacional gobernanza. Es decir, los partidos que teatralizan oposición y alternativa, teatralizan alternativa a la hora de la escena, del circo, de las elecciones, cuando deben gobernar, cuando deben gestionar, tienen que actuar mancomunadamente, sirviendo a los intereses que les dicta las agencias calificadoras de riesgo. Esto es PUNOM. Esta es la forma en que las agencias calificadoras de riesgo, que los fondos de inversión, que la élite internacional condiciona, impone a los pueblos tener PUNOM, tener partidos únicos del nuevo orden mundial, escenificando, teatralizando oposición. Teatralizando oposición en los matices, en el grueso, en lo estructural, en lo modélico, la primera parte. Continuismo, son la misma cosa, no pueden dejar de ser la misma cosa. Seguimos. El Producto Interno Bruto per cápita se duplicó en los últimos 10 años a un estimado de $16.400 en 2019, uno de los más altos en América Latina. Este es un dato que se ha
manipulado por parte del Frente Amplio, dándole una visión indiscutiblemente positiva, diciendo, hemos crecido como ninguno, hemos duplicado el Producto Bruto Interno per cápita. Pero vamos a entendernos, el Producto Bruto per cápita es un promedio, es tomar los ingresos, es tomar el Producto Interno Bruto de todo el país y dividirlo por el número de habitantes. Ahora, eso no significa, esa operación matemática, no significa que en la realidad haya sucedido eso. No, no. Con el sistema de privilegio a las corporaciones extranjeras, con el sistema de privilegio de la extranjerización de los medios de producción, de los recursos naturales, de la infraestructura nacional, lo que sucede es que ese aumento fue a parar a las grandes corporaciones, no fue a parar al bolsillo del uruguayo. No es que cada uruguayo ahora anualmente logra hacerse de $16.400 más que antes de este periodo. No, no, es un promedio, por eso hay que aclararlo. En este promedio del PBI per cápita está Horst Walros, por supuesto. Y es muy probable que esos 16.400, Horst se haya llevado 15. Bien, seguimos con la parte que tenemos subrayada. Es importante destacar, dice la agencia Standard & Poor's, que después del 2020 pensamos que la inversión aumentará debido a la construcción de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM, dice el informe. Y este capítulo, estas frases, estos conceptos son medulares. ¿Por qué? Primero, porque vemos que UPM está en la consideración sustancial y condicionante de las agencias calificadoras de riesgo con respecto al grado inversor. Ya no es que el contrato ya firmado no se pueda modificar, porque jurídicamente ello nos llevaría a un proceso arbitral desastroso para el país. No, no. Aquí se trata de otra cosa. Las agencias calificadoras de riesgo, nuestros, nos están indicando, nos están imponiendo lisa y llanamente que no se puede tocar la inversión emergente del contrato ROU-UPM. No se puede tocar el contrato ROU-UPM porque el contrato ROU-UPM condiciona el grado inversor. Punto. Se liquidó el tema. Todo lo que se habló en campaña, fundamentalmente, ahora voy a hacer referencia específicamente a Cabildo Abierto, no lo van a cumplir. Nosotros lo decíamos ya en la audición del zoológico de Papo en Minas, lo dijimos anoche en la audición de Gustavo en las madrugadas de Radio Rural con Gustavo de los Santos y lo repetimos ahora. El contrato ROU-UPM es absolutamente intocable. Todo lo que se dijo en campaña es falso, es mentira. Y ya lo sabía, porque estas negociaciones no son de ahora, se dan a conocer ahora. Pero el verdadero programa, como nosotros decíamos en su momento, no es el que esgrimían en los actos de campaña. Aquí está, vivienda, salud, educación, empleo juvenil, patatín y patatán. No, este es el programa.
Bueno, así que tenemos entonces UPM condicionando el grado inversor, absolutamente inamovible este contrato criminal, este contrato lesivo, ruinoso, ofensivo para la dignidad nacional. Contener el déficit una vez que estos ingresos transitorios, se está refiriendo a los ingresos transitorios de la transferencia de las AFAP por el tema de los cincuentones al Banco de Previsión Social, que después eso se convierte en un boomerang porque hay que comenzar a pagarle a estos cincuentones que se pasaron para el Banco de Previsión Social. Entonces, cuando se vaya el efecto, cuando se elimine el efecto ese de los cincuentones, la agencia plantea lo siguiente: contener el déficit una vez que estos ingresos transitorios desaparezcan en el 2021 será un desafío fiscal para la próxima administración, ya que la carga de la deuda de Uruguay ha aumentado en los últimos años. ¿Sabe lo que nos está diciendo? Hay que aumentar los impuestos. O una de dos. O bajan el gasto a como dé lugar, bajando la calidad de los servicios, despidiendo gente, o de lo contrario aumentan los impuestos. Así de fácil. No, esto es economía, matemática pura y dura. Y ellos lo plantean con cierto grado de eufemismo, pero en definitiva es eso. O recortan los gastos, y el recorte de gastos puede pasar por la profundización de la privatización que llevó adelante el Frente Amplio. La profundización de la privatización que llevó adelante el Frente Amplio. Cuidado, que el Frente Amplio privatizó perversamente. Uruguay tiene, y acá viene otro tema que en la campaña fue eludido por completo por todo el espectro político, porque, bueno, la solución es una sola, y ya la vamos a ver. Uruguay tiene la población más vieja de América Latina, con un 14.8, casi un 15% de sus residentes mayores de 65 años. De cada 100 uruguayos, 15 son mayores, digo son porque yo todavía no llegué a los 65, estoy en los 61, son mayores de 65 años. Similar a algunos países europeos y superior al promedio de 7.9, 8% en el resto del continente. Fíjense que tenemos prácticamente el doble, ¿no?, de esa población envejecida, promedialmente hablando, ¿no? ¿Qué nos está diciendo esto? Y fíjense, vamos a continuar antes de traducir el condicionamiento. El gasto en pensiones representa aproximadamente el 10% del Producto Interno Bruto y es alto según los estándares internacionales debido a la amplia cobertura del sistema, así como el impacto de la indexación. Bueno, nos están diciendo, muchachos, el sistema indexado, la amplitud de la cobertura, así no se puede mantener. O bajamos la cobertura, o eliminamos la indexación, o lisa y llanamente hay que trabajar más tiempo. Es decir, ampliamos el número de años necesarios para jubilarse. Hay que trabajar hasta los 65, habrá que trabajar hasta los 70. Es decir, depende cuánto más quieran ganar los banqueros para determinar cuánto tiempo más tendrá que seguir trabajando el viejo, porque un hombre ya a partir, una mujer, a partir de los 60 años, genéricamente hablando, como corresponde, el hombre a los 60 años de edad ya es viejo. Yo soy viejo. A los 65 años de edad seré más viejo. Y ya de los 65 en adelante sos re viejo. Muy bien. Así las cosas, entonces, si los banqueros quieren seguir ganando, si las corporaciones quieren seguir ampliando sus brutales fortunas, la población tendrá que seguir trabajando aún después de la vejez ya intensa. Porque hay que decir algo. Todo esto se produce por la avaricia de la élite dominante. Porque cada vez quieren más y más y más. Y el sistema que han logrado imponer por el fracaso del otro,
por el fracaso del socialismo real, vamos a confesarlo, aquello fue desastroso, pero este que quedó alienta a estas políticas de avaricia, que lleva adelante la élite cleptocorporatocrática. Conclusión, teníamos razón, había otro programa tras bambalina, nos curtieron a mentira. El pueblo se dejó mentir, al pueblo uruguayo le gusta que le mientan. Bueno, no en balde tienen los porcentajes de voto que tienen esos partidos mentirosos y el que tenemos nosotros. Al pueblo uruguayo le gusta la mentira. Hasta un nuevo video.